Recuerdo el olor acre del humo antes de ver las llamas lamiendo mi abrigo favorito. Mi esposo, Alejandro, sostenía mi pasaporte en una mano y un encendedor en la otra, sus ojos vacíos y fríos como el hielo de la Patagonia. Acercó la llama al documento forrado en cuero, observando cómo se encogía y ennegrecía mientras las cenizas caían sobre la alfombra de nuestra sala en nuestro pequeño apartamento en Madrid. El aire se me quedó atrapado en la garganta. Este no era el hombre con quien me había casado hace 5 años en aquella pequeña iglesia de Toledo. Mi hermana Carmen permanecía detrás de él, brazos cruzados, con una sonrisa triunfante grabada en su rostro. Siempre había sido la más hermosa de las dos, la favorita de mis padres, la que todos recordaban. Yo era simplemente la estudiosa, la callada, la que se conformaba con las obras de su atención. Ahora podré casarme con él, y se burló, su voz cortándome como el filo de una navaja toledana. Él siempre debió ser mío, tú me lo robaste cuando regresaste de Barcelona. Podía sentir la bilis subiendo por mi garganta. Cada palabra se sentía como un golpe físico, retorciendo más profundamente el puñal de la traición. Cuando el último trozo de tela cayó al suelo, no dudé. Agarré las pocas pertenencias que aún poseía, mi maleta resbalando de mis manos temblorosas mientras huía hacia la noche madrileña. Mi corazón martilleaba con partes iguales de miedo y determinación. Demostraría mi inocencia, y haría que mi hermana pagara por su traición. Las calles del barrio de Malasaña, normalmente tan acogedoras, ahora parecían cerrarse sobre mí. Pasé junto a la plaza donde Alejandro me había propuesto matrimonio, junto al café donde Carmen y yo solíamos reunirnos cada domingo para compartir secretos y risas. Todo manchado ahora, todo envenenado. Llevaba solo un puñado de euros en el bolsillo, suficiente quizás para una noche en alguna pensión barata. La lluvia comenzó a caer, primero suavemente, luego con más fuerza, como si el cielo compartiera mi dolor. Me detuve bajo el toldo de una panadería cerrada, tratando de ordenar mis pensamientos. Durante 6 años había trabajado como corresponsal para una revista de viajes, recorriendo Latinoamérica, documentando culturas y tradiciones. 6 años de sacrificio, de noches solitarias en hoteles anónimos, de llamadas perdidas y celebraciones familiares a las que no pude asistir. Y ahora, de alguna manera, mi hermana había convertido mi dedicación profesional en algo sórdido, en una excusa para acusarme de infidelidad. Ella nunca estuvo realmente trabajando, le había oído decir a Alejandro días atrás, cuando creían que estaba dormida. ¿Crees que una revista pagaría tanto por unas simples fotografías? Ha estado con otros hombres, estoy seguro. La forma en que Alejandro asintió, la rapidez con que aceptó sus mentiras, me había destrozado. 8 años juntos, desmoronados como un castillo de naipes ante el soplo venenoso de mi propia sangre. Un taxi se detuvo cerca, sus luces reflejándose en los charcos que comenzaban a formarse. Le hice una señal y al entrar, di la dirección de la única persona en Madrid que quizás me creería, Mercedes, una antigua compañera de la universidad que ahora dirigía una pequeña galería de arte en Lavapiés. Durante el trayecto, saqué el único recuerdo que había logrado rescatar, una fotografía arrugada de días más felices, yo sonriendo junto a Alejandro en nuestra boda, sus bordes chamuscados pero intactos. En el fondo se veía a Carmen, con una sonrisa que ahora reconocía como falsa. Cada kilómetro que me alejaba de ese apartamento se sentía como si desprendiera una capa de mi vida anterior. El taxista, un hombre mayor con rostro amable, me miró por el retrovisor. «¿Está bien, señorita?», preguntó con genuina preocupación. «Lo estaré», respondí, sorprendida por la firmeza en mi propia voz. Cuando llegamos al edificio antiguo donde vivía Mercedes, la lluvia había empapado Madrid por completo. Pagué al taxista y me quedé un momento bajo la lluvia, dejando que lavara mis lágrimas. Luego subí las escaleras gastadas hasta el 3er piso y llamé a su puerta. Mercedes abrió, su rostro transformándose de sorpresa a preocupación en un instante. No hicieron falta palabras. Me abrazó fuertemente y me llevó adentro, hacia el calor y la seguridad de su pequeño apartamento lleno de libros y cuadros a medio terminar. Esa noche, entre sollozos entrecortados, le conté todo. Como Carmen siempre había envidiado mi relación con Alejandro, como durante mis viajes había notado cambios sutiles en sus comportamientos, como finalmente habían culminado en la escena de esa noche. Mercedes escuchó en silencio,
sirviéndote caliente y ofreciendo la solidez de su presencia. Te quedarás aquí el tiempo que necesites, dijo finalmente, preparando el sofá con sábanas limpias. Y mañana pensaremos qué hacer. Exhaustada, me acosté pero no pude dormir. En la oscuridad de esa habitación prestada, hice una promesa: demostraría que cada viaje, cada ausencia, había sido legítima. Y más importante aún, haría que mi hermana probara el amargo sabor de su propia medicina. El fuego que había consumido mi pasaporte había encendido otro en mi interior, uno que no se extinguiría hasta que se hiciera justicia. La luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las cortinas cuando finalmente cerré los ojos, con una nueva resolución ardiendo en mi pecho. Mi historia de redención apenas comenzaba. La primera semana en casa de Mercedes pasó entre lágrimas y largos silencios. Las mañanas eran lo peor, despertaba desorientada, buscando instintivamente el cuerpo de Alejandro a mi lado, solo para recordar de golpe la realidad que ahora vivía. Los recuerdos de aquella noche se reproducían constantemente en mi mente como una película mal editada: las llamas, la sonrisa de Carmen, el vacío en los ojos de mi esposo. Mercedes se convirtió en mi ancla. Durante el día atendía su galería en el corazón de Lavapiés, y por las noches regresaba con comida, vino barato y, lo más importante, esa paciencia infinita para escucharme repetir las mismas preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo creerle? ¿Desde cuándo planeaban esto? ¿Qué hice para merecer tal traición? ¿Necesitas comer algo, Lucía?, insistía Mercedes cada noche, empujando hacia mí platos de tortilla española o gazpacho fresco. La venganza requiere fuerzas. Una tarde de domingo, exactamente 9 días después de mi huida, Mercedes regresó a casa más temprano de lo habitual. Traía consigo un paquete envuelto en papel marrón y una expresión que oscilaba entre la travesura y la determinación. «Es hora de que dejes de lamerte las heridas como un animal lastimado», dijo, colocando el paquete frente a mí. «Es hora de que empieces a pensar como una cazadora». Dentro del paquete había un cuaderno de cuero rojo, una nueva tarjeta SIM para mi teléfono y un sobre con dinero en efectivo. «Tengo un primo que trabaja en la comisaría de Chamberí», explicó mientras yo examinaba los objetos. «Me debe algunos favores. Dice que técnicamente, lo que hizo Alejandro con tu pasaporte constituye destrucción de documentos oficiales. Podrías denunciarlo». Esa noche, sentada en el alféizar de la ventana del apartamento de Mercedes, contemplando las luces de Madrid y el bullicio de las calles de Lavapiés, tomé una decisión. No buscaría justicia en los tribunales, al menos no todavía. Primero necesitaba entender, recopilar evidencia, y luego les haría sentir lo que yo había sentido. En el cuaderno rojo, escribí mis 2 objetivos con letras mayúsculas: demostrar mi inocencia y hacer que Carmen pague por su traición. Lo pegué en el espejo del baño, donde lo vería cada mañana al cepillarme los dientes, un recordatorio constante de mi propósito. La primera tarea fue práctica y dolorosa: necesitaba recuperar mis pertenencias. Mercedes ofreció a acompañarme, pero esto era algo que debía hacer sola. Esperé hasta saber que Alejandro estaría en su oficina en el centro financiero de Asca, donde trabajaba como analista de inversiones. La llave aún funcionaba, lo que me produjo una extraña mezcla de alivio y desconsuelo. ¿Tan seguros estaban de que no volvería? El apartamento que había sido mi hogar durante 5 años se sentía ahora como un museo de una vida que ya no me pertenecía. Fotos nuestras habían sido retiradas de las paredes, dejando rectángulos más claros en la pintura descolorida. En el dormitorio, el armario estaba medio vacío, las prendas de Carmen ya ocupaban el espacio que antes llenaban las mías. Sobre la mesita de noche que había sido mía, encontré un frasco del perfume que mi hermana siempre usaba, Agua de Sevilla, el aroma que nuestro padre le regalaba cada Navidad. Trabajé rápido, recuperando documentos importantes, algo de ropa, y los discos duros externos donde guardaba respaldos de mi trabajo como corresponsal. Al salir, me detuve frente al espejo del recibidor, donde Alejandro siempre se ajustaba la corbata antes de salir. Dejé una marca deliberada de lápiz labial en su superficie, un pequeño acto de rebeldía que me hizo sonreír por primera vez en días. De vuelta en el apartamento de Mercedes, comencé mi investigación. Los discos duros contenían miles de fotografías de mis viajes, entrevistas grabadas, recibos de hoteles y vuelos que demostraban exactamente dónde había estado durante los últimos 6 años.
Ordené todo cronológicamente, creando una línea temporal precisa de mis movimientos. Cada billete de avión, cada registro de hotel, cada artículo publicado con mi firma se convirtió en una pieza del rompecabezas de mi defensa. Mercedes me consiguió un trabajo temporal en su galería, atendiendo a turistas y llevando el control de inventario. El trabajo rutinario ayudaba a calmar mi mente, y el sueldo modesto me permitiría eventualmente buscar mi propio lugar. Por las noches, después de cerrar la galería, recorríamos las tabernas de la Latina, donde el vino barato aflojaba nuestras lenguas y mis planes de venganza se volvían cada vez más elaborados. Deberías publicar todo en redes sociales, sugirió un jueves particularmente etílico. Exponerlos públicamente. Negué con la cabeza. Eso sería darles demasiado poder. No, esto tiene que ser más sutil, más personal. A mediados de mi tercera semana en Madrid, recibí el primer mensaje de Alejandro. Era breve, casi clínico: necesitamos hablar sobre el divorcio y la división de bienes. Mi abogado se pondrá en contacto. Ni una disculpa, ni una explicación. La frialdad del mensaje encendió nuevamente esa llama de determinación en mi interior. Esa misma tarde, me dejé llevar por un impulso y caminé hasta el Parque del Retiro, nuestro lugar favorito cuando éramos jóvenes. Sentada frente al estanque, junto a los remeros y los turistas, experimenté un momento de claridad cristalina. No solo recuperaría mi dignidad, sino que tomaría control de la narrativa. La historia de mi vida no sería escrita por las mentiras de Carmen o la cobardía de Alejandro. De regreso al apartamento, encontré a Mercedes hablando por teléfono, gestualizando animadamente. Al verme, cortó la llamada con una sonrisa enigmática. «Tengo algo que te va a interesar», dijo, sacando una carpeta de su bolso. Mi primo consiguió los registros telefónicos de Alejandro de los últimos 6 meses. No preguntes cómo. Esa noche, bajo la luz amarillenta de la cocina de Mercedes, desentrañamos la cronología de la traición. Las llamadas entre Carmen y Alejandro se habían intensificado precisamente durante mis viajes, con conversaciones de madrugada que duraban horas. El patrón era innegable. Mientras preparaba una tortilla para la cena, Mercedes me observaba con una mezcla de preocupación y admiración. «¿Qué harás ahora?» Batí los huevos con energía renovada. «Primero, necesito un nuevo pasaporte. Luego, voy a hacerles una visita a algunos colegas en Barcelona que pueden confirmar cada minuto de mi estancia allí. Y después». Dejé la frase en el aire, vertiendo la mezcla en la sartén caliente. «Después», insistió Mercedes. «Después les demostraré que subestimaron gravemente a la persona equivocada». Esa noche dormí profundamente por primera vez desde mi huida. Mi mente ya no estaba nublada por el dolor o la confusión. La chica que había salido corriendo entre lágrimas ya no existía. En su lugar estaba una mujer forjada en el fuego de la traición, armada con la verdad como su arma. Barcelona me recibió con una brisa marina que olía a libertad. Hacía apenas un mes que mi vida se había desmoronado en Madrid, pero ahora, con mi pasaporte provisional en mano y una lista mental de contactos por visitar, me sentía como una detective en mi propia historia. El AVE me había depositado en Sants a primera hora de la mañana, y desde allí tomé el metro hasta el barrio gótico, donde vivía Montserrat, la editora que había coordinado mis reportajes sobre Latinoamérica. Montserrat Galindo era una mujer de 60 años con el pelo teñido de un rojo imposible y una risa contagiosa que escondía una mente afilada como un bisturí. Su apartamento, un ático con vistas a Santa María del Mar, era un caos organizado de manuscritos, fotografías y recuerdos de sus propios viajes como periodista. Al verme en su puerta, primero mostró sorpresa, luego comprensión. «Chiquilla», dijo simplemente, abrazándome con fuerza. «Pasa y cuéntamelo todo». Durante 3 horas, sentadas en su terraza con café y churros, le expliqué mi situación. Montserrat escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente o frunciendo el ceño. Cuando terminé, se levantó sin decir palabra y desapareció en su estudio. Regresó con una caja de cartón polvorienta. «Guardé copias de todas tus asignaciones», explicó, colocando la caja entre nosotras. «Cada correo electrónico, cada contrato, cada itinerario aprobado. Soy de la vieja escuela, ya sabes, no confío en el almacenamiento digital».
Me lancé sobre la caja como una náufraga a una balsa. Dentro había evidencia irrefutable de cada viaje que había realizado, los detalles de los vuelos que la revista había reservado para mí, los hoteles donde me había alojado. Incluso recibos de las comidas que había cargado a la cuenta de gastos de la empresa. Cada documento llevaba sellos oficiales, firmas, fechas precisas. Y eso no es todo, continuó Montserrat, encendiendo un cigarrillo y exhalando humo hacia el cielo barcelonés. Aún tengo contactos en todas esas ciudades. Si necesitas que alguien corrobore tu presencia allí, solo dime dónde y cuándo. Esa misma tarde comenzamos a contactar a fotógrafos locales, fijadores y traductores que habían trabajado conmigo en Bogotá, Lima, Santiago y Buenos Aires. Las respuestas llegaron rápidamente, muchas con fotografías adjuntas donde aparecíamos juntos en locaciones reconocibles. Pablo, un fotógrafo chileno, incluso me envió un video de cuando cubrimos el Festival de Viña del Mar, donde se me veía claramente entrevistando a un músico local mientras Carmen, según sus mentiras, aseguraba que yo estaba con un amante en un hotel de Valparaíso. Esto es oro puro, murmuró Montserrat mientras organizábamos la evidencia cronológicamente. Podrías llevar esto a un abogado y destrozar cualquier acusación de infidelidad en un divorcio. Pero mi plan iba más allá de un simple proceso legal. Quería que Carmen y Alejandro enfrentaran la verdad de una manera que no pudieran ignorar ni manipular. Mi siguiente parada fue el Hotel Majestic en Paseo de Gracia, donde me había alojado durante una conferencia de periodismo 6 meses atrás. Precisamente cuando Carmen había insinuado que yo estaba divirtiéndome con un argentino en algún hotel de mala muerte. El hotel, con su elegancia clásica y su personal discreto, guardaba registros meticulosos. Señorita Vega, por supuesto que la recuerdo, dijo el gerente, un hombre llamado Jordi con traje impecable y acento catalán marcado. Usted dio aquella charla sobre periodismo en zonas de conflicto. Tengo su tarjeta de registro aquí mismo, y las grabaciones de seguridad se mantienen durante 1 año. Salí del Majestic con copias certificadas de mi estancia y un archivo digital que mostraba mis entradas y salidas del hotel durante esos 3 días. En cada imagen se veía la fecha y hora, evidencia irrefutable de mi presencia en Barcelona cuando debería estar, según las mentiras de Carmen, en los brazos de un amante inexistente. Durante una semana recorrí Barcelona como una cazatesoros, recuperando pruebas, reconstruyendo mi vida paso a paso. Visité restaurantes donde había cenado con colegas, el consulado argentino donde había solicitado un visado de trabajo. Incluso una clínica donde me habían vacunado contra la fiebre amarilla antes de un viaje a la selva colombiana. Cada lugar aportaba una pieza más al rompecabezas de mi verdad. Por las noches, en la habitación que Montserrat me había cedido, organizaba la información en mi computadora portátil, creando una línea temporal impecable que demostraba, día por día, donde había estado durante los últimos 3 años. Al mismo tiempo, gracias a los registros telefónicos que el primo de Mercedes había conseguido, podía rastrear cuando habían comenzado los encuentros entre Carmen y Alejandro. La revelación llegó una noche mientras revisaba correos electrónicos antiguos. Encontré uno de Carmen, enviado hace 2 años, aparentemente inocente. Alejandro parece muy estresado últimamente. Pasé por su oficina para llevarle esos documentos que me pediste que firmara, y apenas sonrió. Deberías llamarlo más seguido, hermanita. En ese momento no había visto nada sospechoso. Ahora, con la perspectiva que da la traición, podía ver los hilos de manipulación, Carmen posicionándose como la cuñada atenta, creando oportunidades para ver a Alejandro, plantando semillas de duda sobre mi atención hacia él. Descubrí docenas de mensajes similares a lo largo de los años. Carmen mencionando casualmente reuniones familiares a las que yo había faltado por trabajo, resaltando siempre mi ausencia. O comentarios sutiles. Alejandro me recordó tanto a papá hoy, arreglando la estantería. Lástima que no estuvieras para verlo. En mis respuestas, siempre agradecida por sus atenciones hacia mi marido, podía ver ahora mi propia ingenuidad. Le había entregado mi vida en bandeja de plata, confiando ciegamente en quien debería protegerme. Al 10º día en Barcelona, recibí un mensaje de Mercedes. Están viviendo juntos oficialmente. Carmen ha publicado fotos del apartamento en Instagram, alardeando de su nuevo comienzo. Adjuntó capturas de pantalla que mostraban a mi hermana posando en mi cocina, con mi vajilla,
junto a mi marido. La rabia que sentí fue tan intensa que tuve que salir a caminar por la Barceloneta durante horas, dejando que el ruido del mar ahogara mis pensamientos más oscuros. Esa noche, sentada en un pequeño bar frente al puerto, tomando vermut y observando a los turistas pasear, tomé mi decisión. No sería una confrontación dramática, ni escenas de gritos en público. Mi venganza sería metódica, implacable y, sobre todo, imposible de negar. De vuelta en el apartamento de Montserrat, abrí mi computadora y comencé a redactar un correo electrónico dirigido a la empresa donde trabajaba Alejandro. Adjunté pruebas selectas de mi paradero durante los últimos 3 años, junto con capturas de los mensajes manipuladores de Carmen. En el asunto, simplemente escribí, información relevante sobre el analista Alejandro Soto. ¿Estás segura de esto?, preguntó Montserrat desde el umbral de la habitación, observándome con una mezcla de admiración y preocupación. Completamente, respondí sin apartar la vista de la pantalla. Es solo el primer paso. Luego creé una cuenta anónima en Instagram y comencé a seguir a los amigos y familiares comunes. No publicaría nada aún, pero la cuenta estaba lista, esperando el momento adecuado como un depredador paciente. Finalmente, envié un mensaje a Carmen desde mi nuevo número, tenemos que hablar. Café Comercial, Madrid, este domingo a las 12. Tengo una última verdad que compartir. Mi pulso estaba firme cuando presioné enviar, segura de que para mañana ella entendería el peso completo de su traición. La respuesta llegó casi inmediatamente, no tenemos nada de qué hablar. Sonreí ante la predecible bravuconería de mi hermana. Entonces supongo que a tu jefe no le importará recibir pruebas de cómo has utilizado fondos de la empresa para tus viajes personales. Carmen trabajaba como contadora en una multinacional, y yo sabía, por conversaciones pasadas, que ocasionalmente ajustaba números para beneficio propio. El silencio que siguió fue elocuente. Finalmente, estaré allí. Esa noche dormí con una tranquilidad que no había experimentado en semanas. La mujer que había huido de Madrid entre lágrimas había sido reemplazada por alguien más fuerte, más decidida. Alguien que no solo tenía la verdad de su lado, sino también el poder para utilizarla. El tren de regreso a Madrid me dio tiempo para refinar mi estrategia. Los campos de Castilla se desdibujaban a 300 km/h tras la ventanilla mientras repasaba mentalmente cada elemento de mi plan. En mi bolso llevaba un pendrive con toda la evidencia clasificada meticulosamente, fotografías fechadas, testimonios grabados, registros de hoteles, itinerarios sellados. Mi arsenal de verdades. Mercedes me esperaba en Atocha con un abrazo y noticias frescas. Habíamos mantenido contacto diario durante mi estancia en Barcelona, y ella se había convertido en mi informante personal sobre los movimientos de Carmen y Alejandro. Han empezado a contar su versión de la historia, me dijo mientras tomábamos el metro hacia su apartamento. Carmen le ha dicho a todo el mundo que tuviste una crisis nerviosa cuando te enfrentaron con pruebas de tus aventuras. La familia está dividida. Esto no me sorprendió. Carmen siempre había sido experta en manipular a nuestra familia, especialmente a nuestros padres, quienes vivían retirados en un pequeño pueblo de Asturias. Mi madre me había llamado varias veces, sus mensajes oscilando entre la preocupación por mi bienestar y veladas preguntas sobre lo que realmente pasó. El viernes por la mañana ejecuté la primera fase de mi plan. Utilizando las direcciones de correo que había recuperado de mi antigua computadora de trabajo, envié un email conciso y profesional a la oficina de Alejandro. El destinatario no era él, sino su jefe directo, Roberto Méndez, un hombre que había cenado en nuestra casa en múltiples ocasiones y me había expresado su admiración por mi trabajo periodístico. Estimado Roberto, escribí, me veo en la necesidad de compartir contigo información que podría afectar la reputación de tu empresa. Como sabes, he estado separada de Alejandro recientemente bajo circunstancias difíciles. Han circulado acusaciones sobre mi conducta durante mis viajes profesionales que son completamente falsas. Adjunto encontrarás documentación que prueba mi paradero durante los periodos en cuestión, así como evidencia de comunicaciones problemáticas que podrían constituir acoso laboral si se permitiera que continuaran. Te pido discreción en este asunto por respeto a nuestra amistad pasada. Adjunté documentos cuidadosamente seleccionados, mis itinerarios oficiales contrastados con mensajes de Carmen a Alejandro durante esos mismos periodos, insinuando falsedades sobre mi paradero.
Incluí también capturas de pantalla de correos recientes de Alejandro donde me amenazaba con destruir mi reputación profesional si no aceptaba sus términos para el divorcio. El segundo paso fue más sutil. A través de un antiguo colega que trabajaba en el país, filtré ciertas partes de mi historia, sin nombres pero con suficientes detalles para que quienes nos conocían pudieran reconocerla. El artículo, publicado en la sección de opinión bajo el título Cuando la familia es el verdugo, narrativas de traición en la España moderna, fue compartido extensamente en redes sociales. No mencionaba nombres, pero describía con precisión clínica la manipulación psicológica y la destrucción de documentos oficiales como forma de control emocional. Esa misma tarde, recibí un mensaje de nuestra prima Isabel, quien siempre había sido cercana a Carmen. He leído algo hoy que me ha hecho pensar en ti. ¿Podemos hablar? La llamé inmediatamente. Isabel, profesora de literatura en Salamanca, siempre había tenido un agudo sentido de la justicia. Durante una hora me escuchó sin interrumpir mientras le relataba todo lo sucedido, desde las primeras sospechas hasta mi investigación en Barcelona. Siempre supe que Carmen era capaz de mucho por conseguir lo que quería, dijo finalmente, pero esto supera cualquier límite. ¿Qué puedo hacer para ayudarte? Su ofrecimiento me conmovió hasta las lágrimas. Solo necesito que la verdad se conozca, Isa. No busco destruir a nadie, solo recuperar mi dignidad. Isabel se convirtió en mi aliada inesperada. Como figura respetada en la familia, su apoyo legitimaba mi versión ante parientes que podrían haber dudado. A través de ella, comencé a reconstruir los puentes que Carmen había quemado sistemáticamente durante años, separándome sutilmente de tíos, primos y amigos comunes. El viernes por la noche, Mercedes y yo cenamos en su pequeña terraza con vistas a los tejados de Lavapiés. El aire olía a verano anticipado y a las especias del restaurante marroquí de la esquina. Brindamos con un albariño frío mientras revisábamos el progreso de mi plan. ¿Crees que Carmen aparecerá mañana?, preguntó Mercedes. Estoy segura, respondí, sirviendo más vino. Su curiosidad puede más que su orgullo. Además, la amenaza sobre su trabajo es real. Tengo pruebas de sus pequeños desfalcos. ¿Y si viene con Alejandro? La posibilidad me había cruzado la mente. Mejor aún. Así podré enfrentarlos a ambos a la vez. Esa noche preparé meticulosamente el dossier que entregaría a Carmen. Imprimí cada documento en papel de alta calidad, organizándolos cronológicamente en una carpeta azul oscuro. La evidencia era aplastante. Cada acusación refutada con pruebas irrefutables, cada mentira expuesta con hechos documentados. Incluí también testimonios notariados de colegas y del personal de hoteles que confirmaban mi presencia en los lugares que Carmen había negado. El sábado amaneció despejado y cálido, típico de Madrid en late primavera. Me vestí con cuidado, eligiendo un vestido sencillo pero elegante que había comprado en Barcelona. Quería que Carmen me viera fuerte y recuperada, no como la mujer destrozada que había huido un mes atrás. Antes de salir, recibí un mensaje de Roberto, el jefe de Alejandro. Lucía, he recibido tu email. Necesitamos hablar. ¿Podrías venir a la oficina el lunes? Su respuesta era una confirmación de que la primera fase de mi plan había funcionado. Las consecuencias profesionales para Alejandro comenzarían pronto. No buscaba destruir su carrera, pero sí que enfrentar algún tipo de consecuencia por permitir que mi reputación fuera manchada tan injustamente. Mercedes me acompañó hasta la puerta. Estaré en la mesa de al lado, por si acaso, me recordó, apretando mis manos entre las suyas. Si las cosas se ponen feas, solo dame una señal. Todo irá bien, le aseguré, aunque mi corazón latía con fuerza. Es hora de que enfrenten sus propias mentiras. Tomé el metro hasta Sol y caminé los pocos minutos que separaban la estación del Café Comercial, uno de los cafés históricos de Madrid donde solíamos reunirnos Carmen y yo cuando éramos más jóvenes y cómplices. La elección del lugar no era casual. Quería recordarle tiempos en que nuestra relación no estaba envenenada por la envidia y la traición. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada y elegí una mesa en el fondo, desde donde podía ver la entrada pero quedaba parcialmente oculta por una columna modernista. Pedí un café con leche y esperé, el dossier azul sobre la mesa como un silencioso testigo de mi transformación. A las 11:58, la vi entrar. Carmen lucía radiante en un vestido amarillo que resaltaba su piel bronceada.
Siempre había sido la más guapa, la más sociable, la favorita. Ahora, mientras la observaba buscarme con la mirada, sentí una extraña calma. No era odio lo que sentía, sino una determinación tranquila. Esta vez, la verdad estaría de mi lado. Levanté la mano para que me viera. Nuestras miradas se encontraron a través del café lleno de turistas y madrileños disfrutando del fin de semana. Vi un destello de duda en sus ojos antes de que compusiera su expresión más desafiante y caminara hacia mí con la barbilla alta. La cuenta atrás había comenzado. Carmen se sentó frente a mí con la gracia ensayada que siempre la había caracterizado. Su perfume, intenso y dulzón, invadió nuestro espacio como una declaración de intenciones. Nos observamos en silencio durante unos segundos, reconociéndonos y a la vez confrontando a la extraña en que cada una se había convertido para la otra. «Te veo bien», dijo finalmente, su voz controlada y distante. «El drama siempre te sentó bien». El camarero se acercó, salvándonos momentáneamente de la tensión. Carmen pidió un té con limón, su bebida habitual desde que decidió que el café era demasiado vulgar. «¿A qué estamos jugando, Lucía?», preguntó una vez que el camarero se alejó. «Tú y yo sabemos que esto es una pérdida de tiempo. Alejandro ha presentado la demanda de divorcio ayer. Es solo cuestión de tiempo. Su confianza me habría intimidado semanas atrás. Hoy solo confirmaba lo acertado de mi plan». Deslicé la carpeta azul hacia ella sin decir palabra. Carmen la miró con desconfianza, como si pudiera morderla. «¿Qué es esto?». «La verdad», respondí simplemente. «Ábrela». Con evidente recelo, Carmen abrió la carpeta. La vi pasar las páginas lentamente, su expresión transformándose gradualmente de desconfianza a confusión, y finalmente a un pánico mal disimulado. Sus manos, siempre tan seguras, ahora temblaban ligeramente al pasar cada documento. «Esto no significa nada», murmuró, pero su voz había perdido firmeza. «Cualquiera puede falsificar unos cuantos papeles. ¿También pueden falsificar esto?». Saqué mi teléfono y reproduje una grabación, la voz de Pablo, el fotógrafo chileno, describiendo detalladamente nuestro trabajo juntos en Viña del Mar exactamente en las fechas en que Carmen había asegurado que yo estaba con un amante. El color abandonó su rostro. «Esto es ridículo. Es tu palabra contra la mía, y Alejandro me cree a mí». «No se trata solo de Alejandro», repliqué con calma. «Roberto, su jefe, recibió ayer una copia de todo esto. Isabel también está al tanto. Y mamá y papá recibirán el dossier completo esta tarde, a menos que prefieras explicárselo tú misma». Carmen dejó caer los papeles. Su fachada comenzaba a resquebrajarse, revelando destellos de la niña insegura que siempre había sido bajo su capa de perfección. Por un instante, sentí una punzada de compasión. Había sido mi hermana, mi confidente durante tantos años. «¿Por qué lo hiciste, Carmen?», pregunté, mi voz más suave ahora. «¿Tanto me odiabas?». Su mirada se endureció nuevamente. «Tú siempre lo tuviste todo fácil, Lucía. La inteligente, la independiente, la que podía permitirse viajar por el mundo mientras yo me quedaba atrapada en Madrid, en un trabajo mediocre, viendo cómo tú tenías al hombre que yo siempre quise». «¿Alejandro?». «Pero si cuando lo conocí, tú salías con Miguel. Nunca mostraste interés en él». Carmen soltó una risa amarga. «Lo conocí primero, en aquella fiesta en casa de los Navarro. Estuvimos hablando toda la noche, pero cuando llegaste tú con tu historia sobre Colombia y tus aventuras como periodista, él solo tuvo ojos para ti. Como todos». La revelación me golpeó como una bofetada. Recordé vagamente esa fiesta, 6 meses después de mi regreso de Bogotá. Había conocido a Alejandro junto al buffet, discutiendo sobre política latinoamericana. Nunca supe que Carmen había hablado con él antes. «Eso fue hace casi 9 años, Carmen. Has alimentado este rencor todo este tiempo. ¿Para qué? ¿Para destruir mi matrimonio? ¿Para robarme a mi marido?». «Para recuperar lo que era mío», respondió con una frialdad que me heló la sangre. «Y ha funcionado. Alejandro está conmigo ahora. Tú eres solo un mal recuerdo para él». En ese momento, Mercedes apareció junto a nuestra mesa como habíamos planeado.
Vestida con elegancia profesional y portando su propia carpeta, se presentó con una sonrisa afilada. Disculpen la interrupción. Soy Mercedes Arellano, abogada de Lucía Vega. No era cierto, pero Carmen no lo sabía. Quería informarle, señorita Vega, que el representante legal del señor Soto ha accedido a reunirse con nosotros el lunes para discutir un acuerdo preliminar, dado la nueva evidencia presentada. Carmen palideció visiblemente. ¿Qué evidencia? Mercedes abrió su carpeta y extrajo un documento que dejó sobre la mesa. Era una declaración jurada del gerente de Alejandro, confirmando que había sido testigo de comportamientos inapropiados entre él y Carmen en la oficina durante los últimos 2 años, mientras yo viajaba por trabajo. Esto es difamación, balbuceó Carmen, pero su voz carecía de convicción. Es la verdad, corrigió Mercedes. Y hay más. El señor Méndez ha confirmado que la empresa está considerando acciones disciplinarias contra su hermano político debido a su uso inapropiado de recursos de la compañía para facilitar su relación. Carmen se levantó bruscamente, derramando su té. Esto no ha terminado, Lucía. No sabes con quién te estás metiendo. Lo sé perfectamente, respondí con tranquilidad. Me estoy metiendo con una mentirosa que destruyó mi vida por un capricho adolescente. Lo que no sabes tú es que ya he ganado, Carmen. Incluso si Alejandro se queda contigo, nunca podrá volver a mirarte sin preguntarse si todo fue una mentira. Y tú nunca podrás estar segura de si está contigo por amor o por vergüenza. Su expresión se desmoronó por completo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando su perfecto maquillaje. Por un momento, vi a la niña pequeña que corría a mi habitación durante las tormentas, buscando consuelo. Lo siento, susurró, tan bajo que apenas la escuché. Yo también, respondí. Y era cierto. Sentía la pérdida de la hermana que creí tener, de la complicidad que alguna vez compartimos. Carmen recogió su bolso y se dirigió a la salida, tropezando ligeramente. Antes de que cruzara la puerta, alcancé a ver cómo se detenía para secarse las lágrimas antes de enfrentar la calle. Mercedes se sentó en el lugar que Carmen había dejado vacante. ¿Estás bien? Respiré profundamente, sorprendida de la calma que sentía. Mejor de lo que esperaba. Pasamos el resto de la tarde en el café comercial, hablando de todo menos de Carmen y Alejandro. Por primera vez en semanas, me permití pensar en el futuro, en las posibilidades que se abrían ante mí. Esa noche, mientras caminábamos de regreso al apartamento, me detuve frente a un escaparate que mostraba guías de viaje. Entre ellas, una de Portugal captó mi atención. Siempre he querido conocer Lisboa, comenté. Mercedes sonrió. ¿Qué te detiene ahora? La pregunta quedó flotando entre nosotras mientras continuábamos nuestro camino, el cielo de Madrid tiñéndose de naranja y púrpura sobre nuestras cabezas. Al día siguiente, domingo, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba temblorosa, conmocionada. Carmen nos lo ha contado todo, dijo después de un largo silencio. No puedo creer. No sé qué decir, hija. No tienes que decir nada, mamá, respondí. Solo quería que supierais la verdad. Tu padre está destrozado. Dice que Carmen ya no es bienvenida en esta casa hasta que demuestre verdadero arrepentimiento. No era el resultado que esperaba, pero sentí un profundo alivio al saber que mis padres conocían la verdad. Dale tiempo, mamá. Sigues siendo vuestra hija. Y tú sigues siendo nuestra valiente pequeña, respondió con un sollozo. ¿Cuándo vendrás a vernos? Pronto, prometí. Pero antes tengo algo que hacer. El lunes por la mañana me presenté en las oficinas de Alejandro. El edificio de cristal y acero en el Paseo de la Castellana imponía con su altura y frialdad. En recepción, me anuncié para ver a Roberto Méndez. Mientras esperaba, visualicé el encuentro que estaba por producirse. No sería una confrontación dramática, ya había superado esa fase. Sería una conversación entre adultos, el cierre necesario de un capítulo doloroso. Cuando Roberto apareció para recibirme, su expresión era una mezcla de compasión y respeto profesional. Alejandro está esperando en la sala de conferencias, me informó. Si prefieres, puedo pedirle que se retire. No es necesario, respondí.
Es hora de acabar con esto de una vez por todas. Al entrar en la sala, nuestras miradas se encontraron. Alejandro parecía haber envejecido años en estas semanas. Sus ojos, que una vez me miraron con amor, ahora evitaban los míos, cargados de vergüenza. En ese momento, comprendí que la verdadera venganza ya se había consumado. Él tendría que vivir con sus decisiones mucho después de que yo hubiera seguido adelante. La reunión fue breve y civilizada. Las mentiras habían sido expuestas, las excusas agotadas. Al final, solo quedaba la verdad desnuda entre nosotros, y una separación que ahora transcurriría sin el veneno de las falsas acusaciones. Cuando salí del edificio, el cielo de Madrid brillaba con una claridad que parecía reflejar mi estado interior. El peso de la traición seguía ahí, pero ya no me aplastaba. Me había convertido en algo nuevo, una mujer que conocía su propia fuerza, que no se definía por las mentiras de otros. En mi bolsillo, el folleto de Lisboa que había recogido el día anterior parecía una promesa: nuevos lugares, nuevas historias, un nuevo comienzo. Carmen se sentó frente a mí con la gracia ensayada que siempre la había caracterizado. Su perfume, intenso y dulzón, invadió nuestro espacio como una declaración de intenciones. Nos observamos en silencio durante unos segundos, reconociéndonos y a la vez confrontando a la extraña en que cada una se había convertido para la otra. «Te veo bien», dijo finalmente, su voz controlada y distante. «El drama siempre te sentó bien». El camarero se acercó, salvándonos momentáneamente de la tensión. Carmen pidió un té con limón, su bebida habitual desde que decidió que el café era demasiado vulgar. «¿A qué estamos jugando, Lucía?», preguntó una vez que el camarero se alejó. «Tú y yo sabemos que esto es una pérdida de tiempo. Alejandro ha presentado la demanda de divorcio ayer. Es solo cuestión de tiempo. Su confianza me habría intimidado semanas atrás. Hoy solo confirmaba lo acertado de mi plan». Deslicé la carpeta azul hacia ella sin decir palabra. Carmen la miró con desconfianza, como si pudiera morderla. «¿Qué es esto?». «La verdad», respondí simplemente. «Ábrela». Con evidente recelo, Carmen abrió la carpeta. La vi pasar las páginas lentamente, su expresión transformándose gradualmente de desconfianza a confusión, y finalmente a un pánico mal disimulado. Sus manos, siempre tan seguras, ahora temblaban ligeramente al pasar cada documento. «Esto no significa nada», murmuró, pero su voz había perdido firmeza. «Cualquiera puede falsificar unos cuantos papeles». «¿También pueden falsificar esto?». Saqué mi teléfono y reproduje una grabación, la voz de Pablo, el fotógrafo chileno, describiendo detalladamente nuestro trabajo juntos en Viña del Mar exactamente en las fechas en que Carmen había asegurado que yo estaba con un amante. El color abandonó su rostro. «Esto es ridículo. Es tu palabra contra la mía, y Alejandro me cree a mí». «No se trata solo de Alejandro», repliqué con calma. «Roberto, su jefe, recibió ayer una copia de todo esto. Isabel también está al tanto. Y mamá y papá recibirán el dossier completo esta tarde, a menos que prefieras explicárselo tú misma». Carmen dejó caer los papeles. Su fachada comenzaba a resquebrajarse, revelando destellos de la niña insegura que siempre había sido bajo su capa de perfección. Por un instante, sentí una punzada de compasión. Había sido mi hermana, mi confidente durante tantos años. «¿Por qué lo hiciste, Carmen?», pregunté, mi voz más suave ahora. «¿Tanto me odiabas?». Su mirada se endureció nuevamente. «Tú siempre lo tuviste todo fácil, Lucía. La inteligente, la independiente, la que podía permitirse viajar por el mundo mientras yo me quedaba atrapada en Madrid, en un trabajo mediocre, viendo cómo tú tenías al hombre que yo siempre quise». «¿Alejandro?». «Pero si cuando lo conocí, tú salías con Miguel. Nunca mostraste interés en él». Carmen soltó una risa amarga. «Lo conocí primero, en aquella fiesta en casa de los Navarro. Estuvimos hablando toda la noche, pero cuando llegaste tú con tu historia sobre Colombia y tus aventuras como periodista, él solo tuvo ojos para ti. Como todos». La revelación me golpeó como una bofetada. Recordé vagamente esa fiesta, 6 meses después de mi regreso de Bogotá. Había conocido a Alejandro junto al buffet,
discutiendo sobre política latinoamericana. Nunca supe que Carmen había hablado con él antes. Eso fue hace casi 9 años, Carmen. Has alimentado este rencor todo este tiempo. ¿Para qué? ¿Para destruir mi matrimonio? ¿Para robarme a mi marido? Para recuperar lo que era mío, respondió con una frialdad que me heló la sangre. Y ha funcionado. Alejandro está conmigo ahora. Tú eres solo un mal recuerdo para él. En ese momento, Mercedes apareció junto a nuestra mesa como habíamos planeado. Vestida con elegancia profesional y portando su propia carpeta, se presentó con una sonrisa afilada. Disculpen la interrupción. Soy Mercedes Arellano, abogada de Lucía Vega. No era cierto, pero Carmen no lo sabía. Quería informarle, señorita Vega, que el representante legal del señor Soto ha accedido a reunirse con nosotros el lunes para discutir un acuerdo preliminar, dado la nueva evidencia presentada. Carmen palideció visiblemente. ¿Qué evidencia? Mercedes abrió su carpeta y extrajo un documento que dejó sobre la mesa. Era una declaración jurada del gerente de Alejandro, confirmando que había sido testigo de comportamientos inapropiados entre él y Carmen en la oficina durante los últimos 2 años, mientras yo viajaba por trabajo. Esto es difamación, balbuceó Carmen, pero su voz carecía de convicción. Es la verdad, corrigió Mercedes. Y hay más. El señor Méndez ha confirmado que la empresa está considerando acciones disciplinarias contra su hermano político debido a su uso inapropiado de recursos de la compañía para facilitar su relación. Carmen se levantó bruscamente, derramando su té. Esto no ha terminado, Lucía. No sabes con quién te estás metiendo. Lo sé perfectamente, respondí con tranquilidad. Me estoy metiendo con una mentirosa que destruyó mi vida por un capricho adolescente. Lo que no sabes tú es que ya he ganado, Carmen. Incluso si Alejandro se queda contigo, nunca podrá volver a mirarte sin preguntarse si todo fue una mentira. Y tú nunca podrás estar segura de si está contigo por amor o por vergüenza. Su expresión se desmoronó por completo. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, arruinando su perfecto maquillaje. Por un momento, vi a la niña pequeña que corría a mi habitación durante las tormentas, buscando consuelo. Lo siento, susurró, tan bajo que apenas la escuché. Yo también, respondí. Y era cierto. Sentía la pérdida de la hermana que creí tener, de la complicidad que alguna vez compartimos. Carmen recogió su bolso y se dirigió a la salida, tropezando ligeramente. Antes de que cruzara la puerta, alcancé a ver cómo se detenía para secarse las lágrimas antes de enfrentar la calle. Mercedes se sentó en el lugar que Carmen había dejado vacante. ¿Estás bien? Respiré profundamente, sorprendida de la calma que sentía. Mejor de lo que esperaba. Pasamos el resto de la tarde en el café comercial, hablando de todo menos de Carmen y Alejandro. Por primera vez en semanas, me permití pensar en el futuro, en las posibilidades que se abrían ante mí. Esa noche, mientras caminábamos de regreso al apartamento, me detuve frente a un escaparate que mostraba guías de viaje. Entre ellas, una de Portugal captó mi atención. Siempre he querido conocer Lisboa, comenté. Mercedes sonrió. ¿Qué te detiene ahora? La pregunta quedó flotando entre nosotras mientras continuábamos nuestro camino, el cielo de Madrid tiñéndose de naranja y púrpura sobre nuestras cabezas. Al día siguiente, domingo, recibí una llamada de mi madre. Su voz sonaba temblorosa, conmocionada. Carmen nos lo ha contado todo, dijo después de un largo silencio. No puedo creer. No sé qué decir, hija. No tienes que decir nada, mamá, respondí. Solo quería que supierais la verdad. Tu padre está destrozado. Dice que Carmen ya no es bienvenida en esta casa hasta que demuestre verdadero arrepentimiento. No era el resultado que esperaba, pero sentí un profundo alivio al saber que mis padres conocían la verdad. Dale tiempo, mamá. Sigues siendo vuestra hija. Y tú sigues siendo nuestra valiente pequeña, respondió con un sollozo. ¿Cuándo vendrás a vernos? Pronto, prometí. Pero antes tengo algo que hacer. El lunes por la mañana me presenté en las oficinas de Alejandro. El edificio de cristal y acero en el Paseo de la Castellana imponía con su altura y frialdad. En recepción,
me anuncié para ver a Roberto Méndez. Mientras esperaba, visualicé el encuentro que estaba por producirse. No sería una confrontación dramática, ya había superado esa fase. Sería una conversación entre adultos, el cierre necesario de un capítulo doloroso. Cuando Roberto apareció para recibirme, su expresión era una mezcla de compasión y respeto profesional. Alejandro está esperando en la sala de conferencias, me informó. Si prefieres, puedo pedirle que se retire. No es necesario, respondí. Es hora de acabar con esto de una vez por todas. Al entrar en la sala, nuestras miradas se encontraron. Alejandro parecía haber envejecido años en estas semanas. Sus ojos, que una vez me miraron con amor, ahora evitaban los míos, cargados de vergüenza. En ese momento, comprendí que la verdadera venganza ya se había consumado. Él tendría que vivir con sus decisiones mucho después de que yo hubiera seguido adelante. La reunión fue breve y civilizada. Las mentiras habían sido expuestas, las excusas agotadas. Al final, solo quedaba la verdad desnuda entre nosotros, y una separación que ahora transcurriría sin el veneno de las falsas acusaciones. Cuando salí del edificio, el cielo de Madrid brillaba con una claridad que parecía reflejar mi estado interior. El peso de la traición seguía ahí, pero ya no me aplastaba. Me había convertido en algo nuevo, una mujer que conocía su propia fuerza, que no se definía por las mentiras de otros. En mi bolsillo, el folleto de Lisboa que había recogido el día anterior parecía una promesa: nuevos lugares, nuevas historias, un nuevo comienzo.